Bienvenidos una vez más a Discípulos en Camino, el podcast del Buen Pastor. Yo soy Andrés. Y yo soy Patricia. Es una alegría inmensa seguir este camino de reflexión sobre nuestra fe junto a ustedes. Exacto, Patricia. Hemos estado explorando los pecados capitales, la pereza, la envidia, la gula, y hoy nos enfrentamos a un pecado que puede ser mucho más visible y explosivo: la ira. Así es, Andrés. La ira es una emoción humana natural, una respuesta ante una injusticia o a un daño percibido. Pero como pecado capital se convierte en algo desordenado y peligroso. Sí, precisamente. ¿Cómo distinguir la enseñanza católica, la emoción de la ira y distinguirla como del pecado capital de la ira? Claro, la diferencia clave está en el consentimiento de la voluntad y el desorden. Eso es lo más importante. La ira como pecado capital es un apetito desordenado por la venganza o por castigar a alguien. Es un deseo de devolver mal por mal o de que el otro sufra, ¿verdad? Porque nosotros nos sentimos heridos o perjudicados por esa otra persona. Claro, entiendo. No es sentir enojo ante una injusticia, lo cual puede ser como injusto, puede ser como justo, por el contrario, como sentir ese enojo innecesario, pues para buscar el bien, sino más bien como querer el mal para el otro, ¿no? Como disfrutar con el sufrimiento o buscar una revancha como desproporcionada para la otra persona, ¿verdad? Exacto. Santo Tomás de Aquino hablaba de la ira como un apetito de venganza. Se convierte en un pecado cuando es irracional, cuando es excesiva, cuando está dirigida contra quien no la merece. Sí, es como que cuando uno está como en fuego descontrolado, ¿no? Como que puede manifestarse de muchas maneras en nuestra vida. Pero cuéntanos cuáles son algunas de esas caras más comunes. Bueno, las más evidentes son los arrebatos de mal genio, gritos, palabras hirientes, las acciones violentas, pero también puede ser como una ira reprimida que se manifiesta en el rencor, en la hostilidad constante, el cinismo, una actitud negativa hacia todo o llevar como una lista de agravios. Sí, o esa impaciencia como explosiva ante pequeñas frustraciones del día a día, ¿verdad? Es como el tráfico, una fila larga, como un error ajeno de otra persona y descargamos nuestra ira de forma como desproporcionada. Totalmente. ¿Cuáles crees tú, Andrés, que son las raíces profundas de esta ira desordenada? Bueno, mira, creo que a menudo como que viene de un orgullo herido, como de sentir que no se nos trata como merecemos. Creo que muchas veces es también el ego personal que sale a flote y habla, ¿no? Como que también la impaciencia ante las limitaciones propias y ajenas o de las frustraciones al no conseguir lo que deseamos, ¿cierto? A veces incluso la falta de perdón. Es así. De hecho, ayer en una charla que estuve sobre el perdón nos hablaban de eso, de la incapacidad de soltar el daño recibido y las consecuencias de esa ira, tanto para quien la padece como para quienes lo rodean, son fatales, son devastadoras. Sí, destruye relaciones, o sea, como que genera un mal ambiente, un miedo, tensión, como que ciega nuestra razón, nos lleva a decir o a hacer cosas de las que luego nos vamos a arrepentir seguramente y al final, como lo más importante es como que espiritualmente nos aleja de la paz de Cristo y daña nuestra capacidad para amar, ¿no? Exacto, es una barrera que nos ponemos y nos impide la caridad y la comunión, pero gracias a Dios no estamos desamparados. ¿Cómo podemos combatir ese fuego, Andrés, descontrolado que le da a las personas con la ayuda de nuestra fe?
Bueno, hay algo, la virtud, digamos que la virtud que se opone a la ira es la paciencia y la mansedumbre. Entonces, la paciencia nos ayuda a soportar con serenidad las dificultades o las ofensas, y la mansedumbre nos da la capacidad de reaccionar con calma y con benignidad, ¿sí? Como como siguiendo el ejemplo de lo que era Cristo realmente. Exacto, por supuesto. Y la gracia de Dios es fundamental. Con nuestras tres armas de las que hemos hablado ya antes, que son las mismas siempre que nos ayudan. La oración, pidiendo paz interior y dominio propio. La confesión frecuente, para limpiar el corazón de ese resentimiento. Y la Eucaristía. La Eucaristía es súper importante para recibir la mansedumbre de Cristo. Esas son nuestras armas principales. Sí, tienes toda la razón. De hecho, como la meditación de la pasión de Cristo es una mansedumbre ante la injusticia. De hecho, es como propiamente dicho, la escuela más poderosa contra la ira. Él con todo su poder y con toda su gracia no devolvió sus insultos, o sea, mucho insulto por insulto ni amenaza por amenaza. Por el contrario, él en su infinita como perdón logra avanzar y seguir adelante, aceptarlo. Es así. ¿Cierto? Y sobre todo eso, la práctica del perdón, como hemos dicho antes, pero no como un sentimiento, sino como un acto voluntario que nos libera tanto a nosotros como a la otra persona de esa esclavitud del rencor. Sí, digamos que, a ver, para nuestros oyentes, ¿qué pasos prácticos podemos dar si reconocemos que la ira es un problema en nuestra vida? Bueno, antes que nada, primero aprender a hacer como que una identificación de las situaciones o personas que nos desencadenan esa ira. Tener una autoconciencia es clave en esto. Sí, luego también pues aprender a hacer como una pausa antes de reaccionar, respirar y clave, rezar una jaculatoria. Algo así como: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, antes de hablar o de actuar. Exacto. Y sobre todo, Andrés, hablar con alguien de confianza, ¿sabes? Porque eso que nos enoja, otra persona oyéndolo nos puede ayudar a ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Y si la ira es muy intensa, también hay que buscar ayuda profesional o espiritual. Sí, clave. A ver, oí en estos días que digamos que siempre es importante para las cosas espirituales acercarnos a un sacerdote que nos ayude, pero también es importante acercarnos a un psicólogo para que nos ayude con nuestras cosas como personales, ¿no? Entonces está chévere eso. Y recordar como las palabras de las bienaventuranzas, cuando el Señor nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La verdadera fuerza está en el dominio propio y no en la explosión de la ira. Exacto, y pedir la gracia de la mansedumbre, de la paciencia. Eso hay que pedirlo al Espíritu Santo, que nos conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a responder al mal con el bien. Muy bien. Hermanos y hermanas, la lucha contra la ira es constante, pero la victoria es posible en Cristo. Pidamos un corazón manso y humilde como el suyo. Amén, amén. Bueno, en nuestro próximo episodio vamos a explorar el pecado capital de la lujuria y el desorden del amor. Los esperamos. Gracias por acompañarnos una vez más en Discípulos en Camino. Que Dios los siga bendiciendo.